dará lectura a la... Buenas tardes, Presidenta, la Comisión e invitados. Se ha recibido una minuta remitida por la directora de Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS Chile, señora Paulina Fernández, denominada Fundamentación Jurídica del Deber Estatal de Protección respecto de mayores de 18 años en cuidados alternativos, esto en el marco del proyecto de ley de armonización, Presidenta. Un correo de la encargada regional de Cohesión Social de FOSIS Metropolitana, señora Marcela Hidalgo Otárola, mediante el cual confirma su asistencia a la sesión del día de hoy, así como un correo de la directora de la Unidad de Gestión de Defensoría de la Niñez, señora Claudia Stenger Araneda, mediante el cual confirma su asistencia a esta sesión, junto a la jefa de gabinete de la Defensoría de la Niñez, señora Grace Schmidt. Y también un correo del director nacional encargado de Zona Sur de la Asociación de Funcionarios de FOSIS, señor José Guillermo Núñez Alvarado, por el cual también confirma su asistencia el día de hoy, así como del presidente del Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del FOSIS, ANFOS, señor César Varela Navea, en el mismo sentido. Y finalmente, la bancada del UDI, Presidenta, informa que en esta sesión el diputado Otuiti Teao será reemplazado por el diputado Fernando Borges, aquí presente. Eso es todo, Presidenta. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Ahí. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta de diputados y diputadas? ¿No? Ok, entonces la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Recibir en audiencia a responsables de la Unidad de Gestión de la Defensoría de la Niñez, quienes se referirán a aspectos operativos y de funcionamiento de dicha entidad. El punto número 2 de la tabla, recibir en audiencia a representantes de los funcionarios del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, quienes se referirán también a la continuidad de los programas de dicho fondo, entre otros los denominados Acción, Educación Financiera y Apoyo a tu Plan Laboral. Y el punto número 3 y último, continuar con el debate y la votación en particular del proyecto de ley sobre armonización de la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica las normas legales que indica la Ley 20.032, que regula el régimen de aporte financiero del Estado y los colaboradores acreditados, con la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, boletín 15351-07. Vamos a partir entonces con nuestras primeras invitadas de la Unidad de Gestión de la Defensoría, ¿verdad? ¿Quién va a tomar la palabra? Ya. ¿Cuál es su nombre? Grace. Grace. Entonces, le vamos a dar la palabra para que pueda hacer la presentación. Bueno. Ahí sí. Por su intermedio, señora Presidenta, primero agradecer este espacio que se nos da a la Defensoría de la Niñez para efectos de poder mostrar el trabajo y la estructura orgánica de la institución y cómo esto se ve un panorama bastante complicado respecto al proyecto de ley de presupuesto del próximo año, el cual fue enviado por el Ejecutivo al Congreso. Tengo una presentación, no sé si... ¿Sí? Bueno, primero es como contar a grosso modo qué es la Defensoría de la Niñez. Es una institución pública, autónoma, encargada de la difusión, promoción y protección de los derechos humanos de todos los niños y niñas y adolescentes que están en territorio nacional. Es una organización independiente, no depende de ningún poder del Estado. De hecho, el cambio de gobierno a la Defensoría no le atañe. Y la elección del defensor o defensora de la niñez corresponde al Senado de la República. Es autónoma, opera... La interrumpí yo, señora Grace. Me disculpa, Presidenta, perdón, me adelanté un poco. Es que debemos obtener la unanimidad, Presidenta, para aceptar, ya que había iniciado la sesión, el reemplazo del diputado Juan Carlos Beltrán por el diputado Bernardo Berger, aquí presente. Diputadas, ¿hay alguien que tenga...? Ya, no hay objeción, entonces se aprueba. Ahora sí. No importa, Presidente, no se preocupe, se entiende. Bueno, es una institución autónoma. De hecho, el presupuesto de la Defensoría está en la partida de Tesoro Público. En este año corresponde a la primera subcomisión mixta.
de presupuesto quien revisa la partida de la Defensoría de la Niñez, que como les comenté se encuentra en Tesoro Público. Es una institución que está creada por la Ley 21.067 del año 2018 y es una de las 2 instituciones nacionales de derechos humanos junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, y la Defensoría forma parte del sistema de garantías consagrado en la Ley 21.430. El mandato específico de la Defensoría de la Niñez se entiende como una magistratura de persuasión. ¿Qué significa esto? Tiene un mandato amplio en derechos humanos en un grupo específico de la población, niños, niñas y adolescentes, y es una magistratura de persuasión. ¿Qué significa esto? Nosotros como Defensoría no somos como la Contraloría General de la República, que puede, digamos, que tiene poder de imperio sobre las instituciones. La Defensoría más que nada persuade, emite recomendaciones, etc. La Defensoría está compuesta a nivel nacional por 85 profesionales de distintas disciplinas, con una sede nacional y 10 oficinas regionales a lo largo del país. Algunas de ellas son macrozonas, como por ejemplo Coquimbo, que es Coquimbo, Tarapacá, Rancagua, que tiene Rancagua, Ñuble, y Biobío, que tiene Maule, Biobío, y Araucanía, los lagos y los ríos. Está compuesto también por el Consejo Consultivo, que es formado por 13 miembros de la sociedad civil, niños, niñas y adolescentes, y del mundo académico, que es, como lo señala la presentación, es un órgano consultivo en que el defensor de la niñez les expone al Consejo Consultivo, por ejemplo, el presupuesto que se envía al Congreso, el plan estratégico, y ellos además, el Consejo Consultivo nos entrega sus inquietudes y sus opiniones respecto a temas relevantes que ellos creen que deberíamos intervenir como Defensoría de la Niñez. Luego están las unidades, ahí están las unidades ejecutoras, unidad de protección y representación judicial, unidad de estudios, publicación estadística, y la unidad de promoción y difusión, y la unidad de gestión. La Defensoría de la Niñez principalmente, como le señalaba anteriormente, señora Presidenta, entrega asesoría técnica al Estado de Chile. De hecho, hemos firmado varios convenios de colaboración con distintas instituciones públicas, la Superintendencia de Educación, la Contraloría General de la República. De hecho, cuando se ingresan requerimientos para que la Contraloría General de la República se tiene que pronunciar en materias de niñez, la Contralora General nos oficia pidiéndonos la opinión. Protección en sentido preventivo, velar por el cumplimiento de la obligación del Estado de Chile de organizar el aparato estatal para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y también velar por el cumplimiento de la obligación del Estado de restablecer los derechos en casos de vulneraciones. Este es el organigrama de la Defensoría de la Niñez, para que lo vean, digamos, cómo está organizado la institución. Para pasar muy rápido por el plan estratégico que fue instalado por el defensor de la niñez Anuar Quesille, son los pilares de trabajo más importantes de la Defensoría de la Niñez, y todas las acciones que queremos ejecutar como institución tienen que estar enmarcadas dentro de estos 3 pilares, como la participación activa de niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones tanto de políticas públicas. De hecho, se ha trabajado temáticas, por ejemplo, de el proyecto de ley de convivencia escolar, en que niños, niñas y adolescentes han entregado su opinión respecto al proyecto. Otro de los pilares es el buen trato, que tiene que ver en todo su amplio espectro, que explotación sexual infantil, convivencia escolar, etc. Igualdad y no discriminación también es uno de los pilares fundamentales del Plan Estratégico 2024-2029. Y ahí están las distintas estrategias que no las voy a leer, digamos, está a su disposición, se envió la presentación, así que solamente tiene que ver las estrategias, digamos, para poder cumplir con el mandato institucional y el mandato que está establecido también y que se acordó entre todos los actores de la Defensoría en el plan estratégico. Acá van los datos. La unidad de estudios maneja aproximadamente 8 millones de datos que están en distintas bases abiertas. Se generan 350 indicadores de derechos humanos, lo cual se ha traducido en 79 publicaciones. Se han monitoreado entre el 2024 y el 2025 más de 50 proyectos de ley, generando más de 20 recomendaciones por parte de la Defensoría. Entre junio del 2024 y julio del 2025 se han realizado 93 recomendaciones a distintas políticas públicas. Este periodo se
entre junio y julio es porque nosotros cortamos en julio para nuestro informe anual. Todo este trabajo que se hace desde la Defensoría de la Niñez relacionado con generar conocimiento, promover y contribuir la actualización de información, hacer seguimiento a las políticas públicas y proyectos de ley se realiza solamente con 7 funcionarios más una directora. Por lo tanto, dentro de la propuesta presupuestaria que se le hizo al Ejecutivo, se pedía un aumento, digamos, de dotación y la compra de distintos, en este caso software, por ejemplo, especializados para poder hacer seguimiento a las recomendaciones que hace la Defensoría de la Niñez, ya que esto todo se hace a manera bien artesanal a través de Excel, planillas Excel, y que por lo tanto la fiabilidad de la planilla Excel sabemos que que no es tan efectivamente. Queremos fortalecer la función de seguimiento legislativo, que tiene que ver con que existe una sola persona en la Defensoría de la Niñez que hace seguimiento legislativo y tenemos que seleccionar con pinzas en qué proyectos de ley nos vamos a meter porque es un trabajo de estudio bastante importante y tenemos que ir priorizando y hacer eficientes los recursos. Luego nos encontramos con la unidad de promoción y difusión de derechos, que es uno de los pilares fundamentales en la gestión del Defensor de la Niñez, ya que se entiende que la promoción y difusión de derechos previene violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, previene actos de vulneración cuando hay una adecuada promoción y una adecuada difusión de sus derechos. Esta unidad promueve y fortalece el entendimiento de los derechos de la niñez entre niños, niñas y adolescentes, la sociedad civil y el Estado. Pretende robustecer la incorporación de niños como agentes participantes de la sociedad y titulares de derechos, en consonancia con la Ley 21.430 y la Convención sobre Derechos del Niño, incentivar la participación efectiva en todos los ámbitos que le afecten a niños, niñas y adolescentes. Cabe señalar que 9 de las 16 funciones que establece la Ley 21.067 que crea la Defensoría tienen que ver con la promoción y difusión de derechos. En el ámbito de promoción se han realizado 330 actividades entre seminarios, talleres, charlas, ferias, etcétera, en las cuales participaron entre julio del 2024 y julio del 2025 más de 4.500 niños, niñas y adolescentes. Esta unidad cuenta solo con 4 funcionarios a nivel nacional, más su directora. Por lo tanto, también en la propuesta de presupuesto que se le realizó al Ejecutivo tenía que ver con fortalecer esta unidad que como Defensoría y el Defensor de la Niñez, Anuar Quesilla, entiende como de vital importancia para prevenir vulneraciones de derechos humanos a niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Nos hemos encontrado patrocinando actualmente distintos proyectos que tienen, por ejemplo, multiplicar las voces. En alianza con la sociedad civil logramos realizar 3 jornadas regionales con la participación de más de 150 niños y niñas entre 6 y 12 años, con el propósito que puedan levantar sus propuestas para elecciones presidenciales y parlamentarias. El proyecto ha convocado más de 1.000 niños a lo largo de todo el país. Tenemos una serie documental donde se cuenta la historia de niños y niñas y adolescentes que son protagonistas en sus entornos y hicimos un convenio, se firmó un convenio con NTV para poder ser promocionado a través de las pantallas de televisión. Tenemos otro proyecto, Barrio Niñez, cuyo propósito es construir e implementar de manera colaborativa e intersectorial un diagnóstico y agenda de desarrollo a nivel comunal con foco en infancia y con participación efectiva de ella. Y la idea es poder mejorar los entornos de los sectores más vulnerables donde viven niños, niñas y adolescentes. Tiene que ver con contingencia. Cuando en este periodo la Defensoría de la Niñez, en relación al conflicto que hubo con liceos emblemáticos en la región metropolitana hace un par de meses atrás, los 4 funcionarios de la Defensoría recorrieron los liceos emblemáticos y pudieron levantar las necesidades y las demandas de los niños, niñas y adolescentes con los centros de estudiantes de los liceos emblemáticos. Fueron 11 liceos movilizados, tanto en la comuna de Providencia, Santiago y Ñuñoa, y 4 profesionales logran visitar estos 11, generando así, por ejemplo, y coordinar audiencia pública en la Comisión de Educación del Senado, donde los estudiantes pudieron ir a presentar sus demandas. Luego de esto también se gestionó reunión con el ministro de Educación y aquí gratamente podemos decir que los estudiantes nos reconocieron a la Defensoría de la Niñez como la única institución que fue a conversar con ellos y levantamos sus preocupaciones como estudiantes. Nos reconocieron como actores válidos dentro de sus propuestas.
También el mandato también nos obliga a difundir el conocimiento de derechos humanos, favorecer la enseñanza en todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas y de orden. Lamentablemente nosotros no hemos podido ejercer esa función, ya que no tenemos funcionarios que puedan, digamos, realizar esta labor por la carga excesiva de trabajo, y es por tanto, como les dije, son 4 profesionales más la directora a nivel nacional en la unidad de promoción. Luego nos encontramos con la unidad de protección y representación judicial de la Defensoría, en que tiene como fin asegurar la oportuna y efectiva protección de niños y niñas y sus derechos, monitorear el actuar de las instituciones del Estado, garantizando la adherencia a los estándares internacionales de derechos humanos y presentar acciones legales frente a violación de derechos. Cabe señalar que la Defensoría de la Niñez no asume el patrocinio y poder y la representación de niños y niñas. La Defensoría de la Niñez es querellante institucional en orden al interés público que la Ley 21.067 nos mandata. En ese sentido, hemos presentado 251 querellas, 79 amicus curiae, que son opiniones técnicas ante los tribunales superiores de justicia, y 31 acciones constitucionales de diversas materias. Desde abril del 2021 a julio del 2025 se han recibido 9.000 requerimientos por vulneración de derechos, y lo que va al 2025 más de 1.000. Mecanismos de monitoreo: se han realizado 121 visitas a distintos organismos que trabajan con niños, niñas y adolescentes que están a su cuidado. El 2025 se tiene una proyección de visita a más de 20 secciones materno-infantiles de las cárceles de mujeres para poder constatar la realidad que existe en los centros de privación de libertad, y desde esta unidad se han realizado más de 1.000 recomendaciones y solicitudes de información. También menciones de observación, como por ejemplo, el equipo va a lo que fue, por ejemplo, desalojos, lo que ha sucedido en San Antonio, en Maipú, etcétera. La Florida. El 2025 se han realizado 15 misiones de observación y de hecho de esas misiones de observación se elaboran recomendaciones, observaciones que enviamos a los distintos poderes del Estado, por ejemplo el Poder Judicial, para que haya un enfoque de derechos de niñez y adolescencia, a las municipalidades, cuáles son los requisitos que la Defensoría de la Niñez entiende que se deben cumplir. Por ejemplo, que cuando se realiza un desalojo tiene que haber un catastro de niños y niñas y adolescentes que están en los campamentos, para así poder brindarles contención, para poder brindarles y asegurarles donde puedan pasar la noche el día siguiente, digamos, del desalojo. También al Ministerio de Vivienda, en este caso también, etcétera. Y por otra parte está el área de asuntos internacionales, que fue creada por el Defensor de la Niñez, ya que el Defensor entiende que la colaboración internacional es fundamental en la protección de los derechos de niños y adolescentes. Está encargado de ejecutar el conjunto de actividades estratégicas y colaborativas consistentes con la interacción y relacionamiento y cooperación entre los distintos actores internacionales. Estas actividades se orientan entonces a permitir la adopción de acciones con un impacto sustantivo a nivel nacional, ya sea a través de nuevas herramientas, conocimientos. De hecho, el año pasado, la Defensoría de la Niñez por primera vez pudo ir a la CEDAW a exponer junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, y la Defensoría de la Niñez expuso la situación de derechos de niñas y adolescentes en nuestro país ante el comité. Y así en otras instancias internacionales, que es primera vez que la Defensoría de la Niñez ha podido comparecer para representar la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes acá en nuestro país ante organismos internacionales de derechos humanos. Y por otra parte se encuentra la unidad de gestión institucional, que tiene como propósito gestionar de manera eficiente los recursos financieros y humanos y materiales de la Defensoría de la Niñez, considerando perfiles técnicos de alto nivel que permitan la concreción de los objetivos. Definir y aplicar en la Defensoría un sistema interno de control. Cabe señalar que con la gestión del Defensor de la Niñez tenemos, por ejemplo, control interno, cosa que no existía antes. La Contraloría General de la República realizó varias y bastantes observaciones críticas a la gestión, a la estructura de la Defensoría de la Niñez, ya que faltaban controles internos, y la instrucción del Defensor de la Niñez es robustecer el control interno para un uso eficiente de los recursos públicos.
Y se requiere un desarrollo de un modelo de gestión institucional innovador y sostenible, implementación de un modelo de gestión institucional orientado a la innovación, sostenibilidad y bienestar laboral. Este modelo apunta a una mayor eficiencia en el uso de recursos, fortalecimiento del clima organizacional y mejora continua de los procesos. Cabe señalar que la Defensoría, por ejemplo, no tiene unidad o departamento de bienestar, no tenemos recursos para poder implementarlo. Y ha sido bastante complejo en esa situación poder también realizar reconocimiento a perfiles que están más capacitados a través de formación por falta de recursos. Y por último, en lo que me atañe a mí, las sedes regionales, los equipos regionales se componen solo de 2 profesionales y una asistente administrativa. En Arica, por ejemplo, solo una profesional tiene que atender todo el fenómeno migratorio de niños, niñas y adolescentes no acompañados, viajar a las distintas entradas, por ejemplo, a Colchane. Coquimbo, como les señalé anteriormente, señora presidenta, es una macrozona, comprende además la región de Atacama. O'Higgins comprende además Maule. Biobío comprende Ñuble. Araucanía comprende además las regiones de los ríos y los lagos. Y Magallanes, por ejemplo, que fue abierta, tiene una sola profesional, ya que por términos presupuestarios no nos alcanza, digamos, a completar la dotación de 3 personas solamente por sede regional. Se requiere urgente fortalecer la presencia territorial. Uno de los proyectos del Defensor de la Niñez que fue presentado en el Senado para su elección fue llegar a tener en todas las regiones del país oficinas de la Defensoría de la Niñez. Aumento de la dotación se solicitó en al menos un profesional adicional para poder trabajar y dar cumplimiento al mandato de la Ley 21.067, cuestión que fue denegada por el proyecto de presupuesto. Y también lo que solicitamos en el proyecto de presupuesto es que se nos entregaran recursos para poder instalar una sede metropolitana, ya que la sede que se encuentra acá es la sede nacional, que absorbe también metropolitana, las acciones y las vulneraciones y los requerimientos de la región metropolitana, y por lo tanto hay un alto carga laboral, y lamentablemente no podemos hacer también todas las acciones que nos mandata la ley, sobre todo en temas de, por ejemplo, difusión y promoción de derechos. Cabe señalar, como lo dije anteriormente, que los equipos de la sede están constituidos solamente por 2 profesionales. En ese sentido, hemos visualizado que si hubiésemos tenido equipos más robustos, podríamos haber actuado antes en situaciones como, por ejemplo, en Trehuaco, cuando un estudiante de trastorno espectro autista tuvo una desregulación en su colegio, porque nosotros podemos capacitar para entregar herramientas. De hecho, uno de los enfoques que tiene el Defensor de la Niñez también es poder capacitar a las OLN que se tienen que instalar en nuestro país en virtud de la Ley 21.430, que la protección administrativa es sumamente importante para evitar la judicialización y la revictimización de niños y niñas y adolescentes, y no tenemos capacidad para poder hacer esas capacitaciones a lo largo del país y ayudar en la instalación técnica de conocimientos de las oficinas locales de niñez. En ese sentido, señora presidenta y señores diputados y diputadas, la Defensoría de la Niñez entiende que cuando los niños, niñas y adolescentes conocen sus derechos, conocen la institucionalidad que los protege, como por ejemplo las oficinas locales de niñez, como por ejemplo la Defensoría de la Niñez, ese es un factor protector a vulneraciones de derechos tanto en sus propias familias como en sus establecimientos educacionales y en la sociedad en su conjunto. Entendemos que como Defensoría tenemos un rol clave que jugar en la instalación del sistema de garantías, pero que lamentablemente por temas presupuestarios no hemos podido tener el impacto que hemos querido tener en estos años, ya que, como se pudieron dar cuenta en la presentación, somos a nivel nacional solo 85 personas, con muchos requerimientos, y aquí hacer un reconocimiento a los y las funcionarias de la Defensoría en que su brújula es el bienestar y el reconocimiento y respeto a los derechos humanos de los niños y adolescentes de nuestro país. Esto tiene que ver con el proyecto de ley de presupuesto que, Claudia, ¿tú quieres o sigo ya? ¿Va a continuar? Ya, perfecto.
Señora Presidenta, por su intermedio, el proyecto de ley de presupuestos 2026 no contempla ninguna de las peticiones que fueron formuladas en la exploratoria presentada en mayo de este año. Nuestra necesidad presupuestaria son 6.551 millones y el presupuesto aprobado por DIPRES fue de 5.172 millones, con un déficit entonces de lo que nosotros como Defensoría de la Niñez presentamos, con un déficit de 1.379 millones de pesos. No se van a poder realizar todas las gestiones y requerimientos que les señalé anteriormente. O sea, no se puede fortalecer las sedes regionales, no se pueden fortalecer los equipos de 4 personas para todo el nivel nacional en la unidad de promoción, en la unidad de estudio, y los software de seguimiento para poder hacerlo mucho más eficiente y no estar entrando en planillas Excel, digamos, que son cosas quizás que de lejos se pueden ver bastante domésticas, pero que por cierto hacen más eficiente el uso de recursos por parte del Estado, cuando se puede utilizar la tecnología para que no existan inconsistencias, por ejemplo. Si bien el presupuesto de la Defensoría ha ido creciendo, pero es solamente para, desde su inicio hasta el día de hoy, tiene que ver con ir reconociendo la instalación de sedes, pero con lo mínimo y sin poder robustecerla. Eso, señora Presidenta, por su intermedio, los demás diputados les queríamos mostrar, digamos, con cifras, el trabajo de la Defensoría, las necesidades presupuestarias que tiene la Defensoría de la Niñez, que lo que nos alienta como funcionarios de la Defensoría es poder promover, proteger y, sobre todo, difundir para debida protección de los derechos humanos de niños y adolescentes, tanto en ámbitos como la explotación sexual infantil, la explotación sexual comercial, violencia en todas sus formas, discriminación en términos de escolaridad, por ejemplo, de poder nosotros acompañar a quien nos solicite entregando competencias técnicas y de conocimiento. Eso también se ha visto muy mermado y bastante reducido por la escasa capacidad que tenemos por los números que les mostré. Eso es todo. Si tiene alguna duda, señora Presidenta, señores diputados, por su intermedio, también estamos abiertos. Gracias, Grace, por la presentación. Para los diputados que se incorporaron a la reunión, Grace es la jefa de gabinete del defensor y ella fue quien hizo la presentación. No sé, Claudia, si usted tiene algo más que agregar y si no, daríamos ronda en las preguntas de los diputados y diputadas. ¿Tiene algo más que agregar usted? ¿No? Ya, perfecto. Diputados y diputadas, entonces, ¿quién quiere tomar la palabra para hacer consultas sobre la presentación y específicamente sobre el presupuesto? Porque en eso es lo que habíamos también acordado en la última sesión, de acuerdo a la necesidad presupuestaria y el déficit que se tiene también en la Defensoría. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Diputada Delgado, tiene la palabra. Sí, bueno, saludarlos, agradecer que estén acá y también queríamos saber cómo iba este presupuesto, porque en muchas ocasiones nos dijeron que estaban bajo el presupuesto que necesitaban, que con 30.000 millones ustedes igual podrían arreglar algo más, y vemos que les subió muy poco el presupuesto, con las carencias que tienen, y alguna explicación de gobierno donde les dijeron por qué el presupuesto se iba a incrementar tan poco para todo el trabajo que se tiene que hacer, y sobre todo algo importante que ustedes dijeron, hoy día hay desalojos, y hay desalojos al menos en toda la región metropolitana. ¿Y quién se hace cargo de esos niños o no le interesan al gobierno? Porque ahí hay niños, si bien son de Chile, otros no, pero son niños. ¿Quién se hace cargo? ¿Dónde se van esos niños? Ustedes que estuvieron fiscalizando, quiero saber qué pasó con esos niños que sacaron. ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están durmiendo? ¿Están comiendo? ¿No están comiendo? Que es algo que a un Estado le debe preocupar. Entonces, con este pequeño aumento que les dieron, siendo que ustedes en cierta forma mejoran la base de uno de los pilares de nuestra sociedad, que son los niños y jóvenes. Estamos abrumados por la delincuencia, pero cuando dejamos un niño en la calle sin oportunidades, se lo entregamos a la delincuencia, se lo entregamos al crimen organizado. O sea, cuidar nuestros niños es seguridad a mediano plazo y largo plazo, porque lo que estamos haciendo hoy en día es ir y con balas pedir militares a la calle, un montón de cosas. O sea, estamos remediando una situación que no le hemos querido poner atajo.
quiero saber qué respuesta les dieron, porque lo que ustedes nos dicen acá, o sea, es tener dos dedos de frente y decir, wow, ellos están haciendo la pega y necesitamos, ahí es donde se necesitan los recursos. Gracias, presidente. Hacer todas las preguntas y vamos para que tengan posibilidad también de responder y se pueden ir anotando también las preguntas de los diputados. Diputado Mesa tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Agradecer la exposición. Hace 24 horas atrás fue encontrada en Chile una niña peruana que aparentemente habría sido víctima de una red de explotación sexual. Estas son las cosas que pasan día a día, desafortunadamente, en Chile. Y por lo mismo una institución como la Defensoría de la Niñez está para cumplir un rol súper importante. Mi pregunta va por la siguiente línea, porque es distinta la relación que tiene el gobierno, es distinta la relación que tiene la Dirección de Presupuesto con un organismo, con una institución que es parte de la organización central, no sé, una subsecretaría, una dirección, es distinta la relación que tiene con un órgano autónomo, aunque sea autónomo legalmente. Entonces, mi pregunta va por la línea de la evaluación de la ejecución presupuestaria. ¿Cuál es el nivel de autonomía que tienen ustedes en esa línea? ¿Cómo fue la ejecución presupuestaria 2025 hasta la fecha? En el fondo, a ver, yo no creo que de todos los que estamos acá en la Comisión de Desarrollo Social, soy por lejos el que menos ganas tiene de ser el defensor del gobierno, pero en justicia es bueno saber cuáles son, y va en la línea de la pregunta de la diputada Delgado, cuáles son las razones que tiene el gobierno para entregarle a usted un presupuesto que pareciera ser casi de continuidad, o sea, reajustado por el IPC, quizás, si es que no estoy tan seguro, no soy tan rápido para las matemáticas, pero anda por ahí, o sea, 100 millones de pesos extra a los del año pasado, parece un presupuesto de continuidad. Entonces, ¿eso tiene algún argumento técnico? Y si es así, ¿se les dio a conocer a ustedes? Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. ¿Hay alguna otra consulta? ¿No? Grace, yo tengo... perfecto. Después yo, entonces. Diputado Celedón tiene la palabra. Bueno, no me corresponde a mí señalar el tema del presupuesto. A pesar de que una información pública de que hay una reducción generalizada. No de parte solamente del gobierno, sino que incluso de las candidaturas se plantea este tema de la reducción. Pero leyendo la ley orgánica de usted, dice que en el artículo 20 el patrimonio de la Defensoría estará formado por los aportes que anualmente destina la ley de presupuesto. Dice además donaciones, herencia o legados que reciba y los aportes de la cooperación internacional que reciba cualquier título para el cumplimiento de su objetivo. Entonces, mi consulta es si esto tiene traducción real o no, porque es una fuente importante eventualmente para completar las necesidades de la Defensoría de la Niñez, cuya importancia la devela mucho la intervención de la diputada Delgado, que compartimos todo. Eso y eventualmente cómo se podría cooperar, no a partir del capítulo A, que ya sabemos la situación, sino que cómo podríamos nosotros operar en que tenga ingresos
a título de la letra C sobre donaciones, herencias, los aportes de la cooperación internacional, creo que esto es muy relevante. Eso, muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Celedón. ¿Alguien más, diputado? ¿No? Ya. Grace, yo tengo una consulta. Bueno, usted habló de la falta de dotación, la falta de profesionales y funcionarios a nivel país. Tienen 85 funcionarios en todo el país. Entiendo también que en la región de O'Higgins hay 3 funcionarios que están a cargo de la oficina regional o que están a cargo de la región. Habló también de lo que dificulta este presupuesto en materia de promoción, en materia de estudio, en materia de eficiencia del Estado en términos de la tecnología, y que a mí me parece que en lugar de avanzar retrocedemos o quizás nos estancamos, porque efectivamente un presupuesto que tiene un déficit de 1.379 millones, considerando las dificultades que hoy día además se presentan con casos tan de vulnerabilidad o casos tan lamentables como el que existe hoy día en la región de O'Higgins, que hay, yo veía y lo vimos todos a través de la prensa, que cayó una red de explotación sexual en Rancagua que organizaba parcelazos con menores de edad y que la OS9 investigó y que también la Fiscalía lleva ahí. O los casos que recientemente también indicaba por el diputado Mesa u otros que han salido en la prensa en estos últimos 60, 90 días y que tiene que ver con la explotación sexual de menores. Y que a mí ese tema sí me parece extremadamente grave y que quizás también pudiésemos abordarlo o llevarlo desde la línea con respecto a la dificultad que presenta este presupuesto para poder aumentar profesionales, para poder hacer alguna intervención que refleje el trabajo de la Defensoría y que por ende tenga resultados de materia integral en su intervención. Entonces, creo que por ahí no sé cuál línea, Grace, de todas las que mencionó, porque me quedó clarísimo la falta de personal, la poca capacidad que tienen también para poder llevar adelante el tema de la promoción, los estudios, la tecnología, que eso también dificulta la eficiencia del Estado, pero ¿cuál de todas esas a ustedes les parece que es la más urgente? Para ponerlo como en la prioridad o ver de qué manera podemos colaborar o ayudar en la discusión del presupuesto, porque acá no podemos tomar acuerdos, porque esta no es la comisión. La ley de presupuesto es la que tiene la que es resolutiva y que en definitiva toma las decisiones en torno a lo que ustedes están planteando, pero de igual manera quisimos invitarla para que ustedes pudieran exponer la situación que hoy día y además cómo se contempla o no se contempla dentro del presupuesto la dificultad que hoy día también presenta la Defensoría. Eso, diputada Mix, ¿alguna consulta? Sí, claro. Ya. Gracias, presidenta. Estoy congestionada. No sé si a alergia me refería, pero quería ver si en la misma línea de lo que plantea la presidenta podamos tener acceso al detalle de los gastos, entendiendo cuál es la glosa, digamos, o sea, no voy a decir glosa porque no se puede confundir, sino que cómo distribuyen el presupuesto ustedes internamente como fundación, entendiendo también dónde se les van más recursos, donde quizás, como plantea la presidenta, podamos fortalecer, verdad que este no es un espacio resolutivo respecto al presupuesto, pero sí para poder comprender efectivamente cómo han distribuido hasta ahora, desde que ustedes reciben recursos del Estado, cómo han distribuido. Yo creo que acá nadie podría cuestionar la labor que desempeñan, para nada, pero estamos en un momento en que nos están llegando, bueno, están esperando la gente del FOSI por lo mismo. Entonces tenemos, y son programas del Estado además, entonces es importante conocer el detalle del desglose, ¿sabes? No está en la presentación, que nos hicieran llegar en qué hoy día ocupan el presupuesto que tienen disponible y a qué ítem es donde afectaría más el que no se complete lo que están solicitando. Eso, muchas gracias. Grace, entonces ahora tiene la palabra o Claudia, cualquiera de las, yo creo que Claudia quizás porque tiene que ver más con el presupuesto y quizás Grace habló más bien de lo que significa la defensoría e institucionalidad y Claudia tiene más bien ahí que dar las respuestas con respecto al presupuesto. Claudia, tiene la palabra. Buenas tardes, presidenta, diputados, diputadas. Respecto de las consultas que se hacen, yo quisiera señalar
que desde que se creó la Defensoría el año 2018, fue el segundo semestre de 2018, se asignó un presupuesto de ahí en adelante, que es un poco lo que muestra ahí el per cápita o el promedio de instalación ha ido bajando durante los años. Partió con 684, 657, que era el cómo se fue instalando la Defensoría. Sin embargo, eso quedó, hay un gasto que es inicial de instalación, sí, pero no se aumentó de la misma manera lo que era el gasto operacional que significaba esas instalaciones. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros cuando asumió el defensor en noviembre del 2023 y el primer presupuesto que nos correspondió hacer, que fue en mayo del 2024, hicimos la presentación del presupuesto de lo que se requería para funcionar, más allá de la continuidad de esa instalación que estaba haciendo inicial de a poquitas oficinas. Y en ese sentido, lo que se requeriría para el presupuesto 2026 obedece a los 6.500 millones. Esa solicitud que se hizo el año pasado para el presupuesto 2025 fue denegada, se nos dio un poquito de presupuesto. Por tanto, este año, cuando hicimos la presentación para el presupuesto 2026, lo hicimos de manera bien consciente de las condiciones del país y autorrestringiendo al mínimo. Y eso fue lo que se solicitó, fueron 5.800 millones. Lo que se nos dio ahora, para el año 2026, lo que se nos informó son 5.172. Eso significa que son 100 millones más que el presupuesto del año 2025. Por lo tanto, 100 millones más significa que son 10 millones mensuales. Con 10 millones mensuales es muy poco lo que pudiésemos hacer para poder implementar. A la fecha llevamos una ejecución de cercana al 60% del presupuesto, que tiene que ver básicamente porque la Defensoría se creó en un segundo semestre y casi todos los gastos de operación de la actualización de los grandes sistemas se producen en el segundo semestre. Con eso contestamos los desalojos del presupuesto 2026, por tanto, de 5.172, que son solo 100 millones más que el presupuesto de este año. No logramos nada. Había el crecimiento que ha ido desarrollando la Defensoría es básicamente al compromiso de las personas que trabajamos ahí, porque no hemos podido contar tampoco invertir en sistemas que nos permitan tener información más, que nos permita focalizar mejor los recursos, por ejemplo. Entonces, como decía Grace, los estudios se hacen básicamente, hay muchos que se licitan, son estudios que se licitan porque no tenemos las capacidades internas. Cuando el diputado Celedón planteaba el tema de cómo buscar recursos afuera, es cierto que tenemos la facultad de hacerlo, sin embargo no tenemos tampoco los profesionales, lo que decía Grace, el área internacional es una profesional que está básicamente viendo todo lo que son los requerimientos de las recomendaciones internacionales que se hacen. Es incipiente, ya lleva menos de un año trabajando en esa función. Pero sí hemos visualizado, por ejemplo, que en los gobiernos regionales pudiese eventualmente existir recursos a los cuales nosotros pudiésemos postular. Sin embargo, tampoco tenemos las competencias internas para poder elaborar proyectos que puedan optar a presupuestos de los gobiernos regionales. Entonces, cuando pedimos un aumento de dotación, también pedimos un aumento de dotación que tiene que ver con adquirir las competencias técnicas que necesitamos para poder, por ejemplo, optar a otras fuentes de financiamiento alternativas, entendiendo lo que pasa con el presupuesto de Nación. No sé si di respuesta cuando hablamos del detalle del gasto, no sé si me lo enviaron en este momento, pero básicamente es gestión en personas, el 21. Justamente porque en 21, que es el personal que tenemos, y mucho viático, gastamos nosotros, es cierto, nosotros tenemos que gastar mucho en viático porque las visitas que se hacen, por ejemplo, al Colchane o a Magallanes, que está, como decíamos, hay una profesional en Magallanes, que es la coordinadora, con los niveles que sabemos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Magallanes, requiere viajar y viajar y estar presente. Nosotros tenemos que capacitar dentro de nuestras funciones, es poder también aportar competencias a las OLN que se están instalando, y muchas veces no tenemos y eso nos obliga a viajar mucho. A las 4 personas de promoción, difusión de derecho, son esas 4 personas las que básicamente viajan. Cuando pensamos, por ejemplo, que en Araucanía son 3 personas, son 2 profesionales y una persona administrativa, pero que tiene 3 regiones, tiene Araucanía, los ríos y los lagos,
tienen que hacer presencia en todas esas regiones. Y por lo tanto en 21 nosotros gastamos harto en viáticos, porque hace falta. Viáticos nacional, que tiene que ver con estar presente. Yo no sé si me llegó su consulta de las prioridades. Respecto a su consulta, señora Presidenta, respecto a la falta de dotación y cuál es la más urgente, como lo señalé en la presentación, para el defensor, él quiere en su gestión fortalecer la unidad de promoción y difusión de derechos, sin obviamente desmerecer el trabajo de las otras unidades. Eso, por favor, que quede sumamente claro, y que son todas relevantes y necesarias para el funcionamiento de la Defensoría. Pero con 4 personas por esta unidad, de la unidad de promoción, difícilmente se puede ejecutar lo comprometido por el Defensor de la Niñez cuando presentó su plan, digamos, ante el Senado del Congreso Nacional. Por ejemplo, el tema de viáticos, solamente como ejemplo, el defensor en general, del 100% de viajes que hace a distintas regiones del país, yo creo que no estoy mintiendo, el 80% lo hace solo. Solo él viaja, no va con comunicaciones, no va con asesores, solamente viaja él solo, por un tema de recursos y de viáticos, para no gastar más de lo que se puede, digamos, teniendo en consideración nuestra situación presupuestaria. Entonces, efectivamente, sin desmerecer, y eso también, por cierto que aspiramos a mucho más, pero se nos hace urgente poder fortalecer la unidad de promoción, porque, como lo dije en la presentación, y con esto termino, señora Presidenta, nosotros entendemos que ese es el eje y la columna vertebral de la prevención, y eso significa menos vulneraciones de derechos y más reconocimiento a los derechos y a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. No como solamente objetos de protección, sino que como sujetos de derecho. Gracias, Grace. Gracias, Claudia. Diputado, tiene la palabra. Y con esto... Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a la expositora. Y nada más que decirle que es preocupante esta situación. Cuando uno hace las odiosas comparaciones, de repente uno dice, hay más gendarmes por reo que profesionales por niños. Y esto no puedo dejar de hacer el match de qué estamos más preocupados. Estos niños obviamente que van a ser en algún momento el futuro de algún lugar, de alguna comunidad, y hay que darle la relevancia que corresponde. A mí me gustaría preguntar, principalmente, creo que lo vi en una lámina porque me tuvo que reemplazar un diputado porque estaba sesionando por una acusación constitucional. Me gustaría saber cuántos profesionales más o menos necesitan para poder llegar y atender la demanda que tenemos en nuestro país, porque aquí al final lo que estamos haciendo es, para variar, desvestir a un santo para vestir a otro, y creo que el presupuesto para la Defensoría es muy relevante. Yo he tenido la experiencia, antes estaba en la Comisión de Familia, donde llevamos un caso de un abuso de 16 menores en un colegio, y que estuvimos casi un año. La Defensoría estuvo colocando ahí para que no se caigan, ¿no es cierto?, dentro de los tribunales las distintas demandas, y obviamente el dolor de los apoderados por sus hijos, que hubo un profesor ahí que estuvo abusando de 16 niños, principalmente. Hoy día salió el fallo, gracias a Dios las familias dentro de todo calmaron su dolor, se le caducó la matrícula, primero fueron multados, ¿no es cierto?, fue multado el colegio a través de la Superintendencia de Educación, pero también fue muy importante el acompañamiento que tuvo con los apoderados, que lo estaban pasando muy mal hasta el día de hoy. Muchos de ellos recién se están recuperando de esta situación. Por eso sé, con experiencia, de que lo necesario que es tener, ¿no es cierto?, a la Defensoría activa, y me preocupa mucho que no estén los profesionales en cada uno de las regiones y que hagan falta, porque siempre aspiramos, ¿no es cierto?, a crecer más. Y yo creo que está tan mal distribuido el presupuesto. Vemos presupuestos que se van, bueno, del año pasado, para casas que no tienen ni una relevancia, y estas cosas que son las que tienen relevancia en nuestro país son las que más presupuesto necesitan. Así que, como les decía, si me pudiera
contar cuánto más o menos es la falta de profesionales en cada región y principalmente si tiene la región Valparaíso, si nos puede hablar un poquito de eso. Muchas gracias. Diputado, nosotros en la región de Valparaíso hay una sede regional. El equipo está compuesto de 3 personas, son 2 profesionales y una asistente administrativa. El año pasado se hizo una misión en Isla de Pascua, aprovecho de comentar. Así que lo que estamos pidiendo en el presupuesto para las sedes regionales es al menos un profesional adicional. Uno adicional. Y también un fortalecimiento también de lo que estábamos hablando, por ejemplo, de la dotación del nivel central para poder, por ejemplo, tener competencias para poder optar a beneficios de los gobiernos regionales, por ejemplo, y para la unidad de promoción. O sea, el total de personal adicional que se está solicitando es estamos hablando del orden de 20 personas adicionales, entre una persona por región adicional y el fortalecimiento del nivel central. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Claudia y Grace. También a nombre de todos los diputados y diputadas de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, agradecerle el trabajo que realizan todos los funcionarios, los pocos funcionarios que tiene la Defensoría a nivel regional, y especialmente también agradecer a los funcionarios de la región de O'Higgins, de la cual yo represento y soy parlamentaria. Así que entendemos la situación de ustedes, los esfuerzos que se hacen. Hoy día nos vemos entrampados en un presupuesto que está afectando no tan solo a ustedes, sino que a muchos ministerios de nuestro país. Pero bueno, hay que tratar de impulsar con el mismo trabajo, con los mismos profesionales, el compromiso que tienen ellos en cada uno de sus cargos y sus territorios. Así que muchas gracias, queda liberada. Tenemos otra presentación ahora, así que queda liberada para que puedan continuar con sus funciones. Le vamos a dar entonces la palabra. Viene ahora la presentación también de FOSIS. Entiendo que está con nosotros César Varela, que es el presidente de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de FOSIS. Está también don José Guillermo Núñez. ¿Está o no? ¿Él? Sí, perfecto. Él es director nacional encargado de la zona sur de la Asociación de FOSIS y también la encargada regional de la cohesión social FOSIS Metropolitano, la señora Marcela Hidalgo. Marcela, bienvenida. Y también está la señora Lucía Blanca Varas Rojas, que es secretaria. Bienvenida, señora Lucía. Y la señora Margarita Carolina Saldías Alvarado, que es la tesorera. Margarita, bienvenida. Entonces vamos a dar el tiempo para que puedan hacer las presentaciones. Vamos a partir con César y la misma función. Ustedes van a exponer y después los diputados y diputadas van a poder hacer las consultas. ¿Ya? César, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta, por la invitación a esta comisión. Por su intermedio también agradecer a las diputadas y diputados. Sí, claro. Perdón. Estaba invitado también el director nacional de FOSIS, don señor Navarrete, y él se excusó, Nicolás Navarrete, y él se excusó, no podía asistir a esta comisión, pero tampoco mandó a ningún otro funcionario en su representación. Ya, para que tengan también ustedes, diputadas, conocimiento de aquello, cosa que me parece bastante poco quizás profesional, porque creo que es muy importante que se pueda, yo no sé de tantos funcionarios que existen hoy día en FOSI, que están hoy día a cargo también de los recursos, pudiesen haber venido alguien en representación del director nacional, pero vamos a quedarnos con la presentación de los profesionales. César, ahora sí, disculpe, tiene la palabra. Ahí sí. Tiene su mente. Muchas gracias. Ahí sí, está todo bien. Agradecer, efectivamente, tenemos nosotros la dificultad que no está nuestra autoridad presente y lo que pretendemos darle es la visión desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras respecto al que hace todo el FOSIS y esto también en el marco del proyecto de ley de presupuesto 2026 que tiene un impacto, así como lo tienen otros servicios públicos,
en nuestra institución, ¿no? Comenzar planteando el contexto institucional. El FOSI es un servicio público descentralizado bajo la línea del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y acá quiero comentar solamente lo que tiene que ver con la misión, ¿no? Y es relevante por lo que viene enseguida. El FOSI fue creado en 1990 y su propósito es contribuir a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social a través de estrategias que fortalezcan la cohesión social, las habilidades y capacidades de las personas, familias y comunidades con pertenencia territorial y enfoque de género. Cuenta hoy día con presencia en las 16 regiones del país, con 20 oficinas también provinciales, con una dotación de 970 funcionarios y funcionarias, 144 trabajadores y trabajadoras honorarios de manera permanente, más una cantidad importante de trabajadores honorarios y honorarias de manera transitoria que corresponden a programas extrapresupuestarios. El FOSI, desde esta perspectiva, busca la superación de la pobreza y la vulnerabilidad, y es el organismo que implementa programas sociales para la autonomía económica, la cohesión social, para el hábitat saludable, para las familias y para buscar la innovación en las políticas públicas en este ámbito, ¿no? Y se relaciona con la presidencia a través del Ministerio de Desarrollo Social y es el ministerio a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales y de Evaluación Social quien coordina, diseña, evalúa, monitorea entonces la aplicación y guía, por cierto, la aplicación de estos programas. Y esto lo menciono porque en términos generales o en datos gruesos, el FOSI en este presupuesto aparece con un incremento importante, ¿no? Si ustedes pueden ver, nosotros estamos divididos en 3 programas presupuestarios, ¿no? Estamos en el 01, 03 y 04, estamos en esos 3. El programa 01 tiene que ver con los gastos generales de la institución, el 03 tiene que ver con la generación de ingresos a través de los gastos generales. A ver, el 03 con el acompañamiento, no, el 03 con la generación de ingresos autónomos y el 04 con el acompañamiento familiar y comunitario. Cuando uno revisa el presupuesto 2025, y acá es importante tener la claridad respecto a qué estamos haciendo la comparación, nosotros estamos comparando con 10 meses atrás, ¿no? Cuando es el 2 de enero, digamos, del 2025, tenemos un presupuesto inicial 2025. Respecto a eso estamos haciendo la comparación del proyecto presupuesto 2026. Y la propia DIPRES inflactó en un 3.1% el cálculo, y por lo tanto nosotros lo tomamos de referencia para poder hacer esa comparación, ¿no? Y tenemos que el servicio en total va a crecer un 13.19%, es decir, estamos hoy día con un presupuesto inicial 2025 de 98.000 millones de pesos y estaría pasando a 114.000 en este proyecto de presupuesto. Es un crecimiento importante, pero que se debe en gran medida a que hay un traspaso de 2 programas desde la Subsecretaría de Servicios Sociales al FOSIS. Y es importante ese traspaso toda vez que es un programa que fue diseñado en el FOSIS, que se ejecuta en el FOSIS, pero que estaba en convenio ejecutándose. Y por lo tanto hoy día eso se esclarece, estaría pasando de acuerdo a este proyecto hacia nuestra institución, pero no significa que existan una mayor cantidad de dotación, contrataciones o mayor cobertura de estos programas, que es habitabilidad y apoyo al autoconsumo, claro. Y por lo tanto, cuando nosotros sacamos esta nueva inyección de recursos y vemos la oferta regular que ha tenido el FOSIS, podemos darnos cuenta del verdadero impacto que está teniendo el recorte presupuestario, que está afectando en un 6.33% en negativo el presupuesto regular del FOSI, es decir, 6.431 millones de pesos menos de lo que veníamos haciendo, que es la cifra que está al último abajo, en términos generales. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la comparación o el análisis más detallado respecto a dónde están precisamente el trabajo y el quehacer del FOSI en términos de programas, vamos al programa 03. Y el 03, como mencioné recién, es la generación de ingresos autónomos, donde encontramos programas como acceso al microcrédito, que tiene un 16.72% menos, 207 millones menos respecto al presupuesto inicial 2025, inflactado.
El programa Emprendamos, que es aquel que contribuye a personas que tienen negocio por cuenta propia, digamos, en situación de vulnerabilidad, tiene un recorte del 5.93%, son 692 millones menos. El Emprendamos Semilla, que es un programa de inicio para el emprendimiento que está dirigido a las familias participantes, a las personas participantes del subsistema Seguridad y Oportunidades, del programa Familia particularmente, tiene 7.25% de recorte, que significa 1.681 millones menos, y el programa de empleabilidad viene sin ningún financiamiento para el próximo año, son 608 millones que debiesen ser impactados, y está en un presupuesto de 590 millones a enero del 2025, es decir, sin financiamiento para el próximo año. Luego, cuando nosotros observamos el programa presupuestario 04, que tiene que ver con acompañamiento familiar y comunitario, podemos observar en el total el incremento que mencionábamos que tiene que ver con el traspaso de estos programas, que es apoyo a la seguridad alimentaria y el programa Habitabilidad, tanto en su asistencia técnica como inversión. Sin embargo, cuando estamos observando el programa Acompañamiento Familiar Integral, que es el programa Familia, también hay una rebaja de menos 2.29%, que son 620 millones menos, ¿no? Y además podemos observar que el programa Apoyo al Presupuesto Familiar, que es educación financiera con compras colectivas, Juntos Más Baratos, se llama el nombre de fantasía ese programa, que tenía un presupuesto de 353 millones de pesos, también viene en cero. Y Acción Local, que es un programa de intervención territorial que genera gobernanza local en los territorios, y contribuye a la cohesión social, tenía un presupuesto de 894 millones de pesos y también está sin financiamiento para el 2026. En términos generales, esas son algunas de las preocupaciones más importantes en términos numéricos. Si bien es cierto, acá podemos observar, por ejemplo, que en el programa 04, bienes y servicios de consumo, tiene un menos 84%, que es una cifra bastante alarmante. Eso se ve porque también se reestructura en el general, ¿no? Parte del subtítulo 22 de este programa pasa al 01 y se va compensando. En definitiva, tanto el subtítulo 21, gasto en personal, como el subtítulo 22, bienes y servicios, en el total tienen un menos 2%. También afecta ahí, pero de manera más marginal respecto a estos otros datos que son bastante importantes. Y una acción que es muy relevante para el servicio tiene que ver con el resguardo de los recursos públicos mediante la supervisión en terreno. Básicamente el FOSI lo que hace es la externalización a través de ejecutora o municipio para la implementación de los programas, y eso se supervisan cotidianamente. Y en este caso hay una reducción presupuestaria para los viáticos nacionales que va desde los 257 millones el 2025 a 224 millones para el 2026, con una reducción que es del 15.96%, lo que limita, en este caso, la supervisión de proyectos e intervención, afectando el correcto uso de los recursos públicos si no se supervisan de manera adecuada, ¿no? Entonces, lo que observamos nosotros finalmente en el presupuesto del FOSI es un desfinanciamiento estructural de programas sociales emblemáticos y efectivos, pese al aparente incremento que trae consigo la necesaria, en todo caso, el necesario traspaso o recuperación de estos programas que es Habitabilidad y ASAL. Cuando vamos a lo específico de los programas que están sin financiamiento, estamos hablando, en este caso, el programa Apoyo a tu Plan Laboral, que es de empleabilidad del subsistema de Seguridad y Oportunidades, ¿no? Está focalizado, es de acceso exclusivo para ese público objetivo. Es un programa que busca mejorar las condiciones de empleabilidad de los participantes del subsistema. Tiene un perfil de 88% de mujeres en situación de pobreza extrema, 85% tienen entre 20 y 59 años de edad laboral activa, un 49% no finalizó la enseñanza media, carecen de redes de apoyo, de formación y condiciones para el empleo formal, requieren de apoyo específico para superar barreras estructurales de empleabilidad y son seleccionadas a partir de el ejercicio conjunto entre el FOSIS y los municipios. Es un programa que tiene un presupuesto inicial de 590 millones de pesos. Hoy día está con 802 personas que se distribuyen en 11 regiones y 65 comunas. Y ustedes pueden observar la evaluación presupuestaria, el 2018 hasta el 2020 estaba sobre los 5.000 millones de pesos. En pandemia baja el 2021 a 511 y se ha mantenido hasta los 590 el 2025, ¿no?
El motivo que nos dio o que entrega la DIPRES para esta variación presupuestaria tiene que ver con duplicidad con otros programas de empleo, ¿no? Una recomendación de la Comisión Asesora para la Reforma Estructural del Gasto Público, pero la verdad es que un programa que apunte a esta población objetivo no tenemos como duplicidad, no existe, lo que solamente hay es complementariedad y por lo tanto esa justificación a nuestro juicio no es pertinente para eliminar este programa. La acción local es otro de los programas que están eliminados. Es un programa que busca aumentar las capacidades sociocomunitarias de las comunidades que habilitan barrios o territorios vulnerables. Su propósito es contribuir a la disminución de la pobreza y la desigualdad. Es un programa que por población indirecta atiende a 14.910 familias que habitan 38 territorios vulnerables del país y 9.364 de estas familias se encuentran en el 40% más vulnerable del registro social de hogares. Una población directa de más de 200 integrantes de grupos motores comunitarios, es decir, líderes que participan en estos proyectos y 200 organizaciones comunitarias que están activas para esto. El programa se implementa en zonas de bajo capital social, alta segregación, limitada articulación institucional y escasa cobertura pública acumulada. Cuando podemos ver el presupuesto inicial del 2025 es 894 millones de pesos y su evolución está en el 2021 con 894 millones, el 2022 baja a 571 y de ahí ha ido subiendo paulatinamente el 2025 hasta los 894 millones de pesos. El motivo de la variación presupuestaria de acuerdo a DIPRES es que tiene una limitada escala y alto costo administrativo, situaciones que también nosotros descartamos de manera técnica, se han hecho las revisiones del caso, había un dato errado subido a sistemas del Ministerio de Desarrollo Social y por lo tanto lo que acá se requiere es revisar eso. El costo administrativo de este programa es del 2% y la baja escala se está recalculando a partir de nuevos instrumentos, nuevas herramientas que están disponibles entre el INE, entre el Ministerio de Desarrollo Social y una herramienta nueva que es el sistema de indicadores de vulnerabilidad socioterritorial. Por lo tanto, el motivo que se plantea no sería el adecuado para la eliminación de este programa. Tenemos también el programa Apoyo al Presupuesto Familiar o Punto Más Barato. Este programa busca fortalecer las capacidades económicas de mujeres jefas de hogar, preferentemente usuarias del subsistema de seguridad y oportunidades. Promueve la formación de habilidades financieras básicas y el desarrollo de compras colectivas organizadas por vecinas y vecinos, logrando hasta un 30% de ahorro en las compras colectivas. El perfil de las participantes de este programa son mujeres jefas de hogar, personas que enfrentan altos costos de vida, bajos ingresos, poca autonomía económica y vecinas y vecinos organizados en redes de consumo colaborativo, acompañados por equipos técnicos también que son del FOSI. El presupuesto inicial 2025 es de 353 millones de pesos, con una cobertura de 991 mujeres en 11 regiones del país y con apoyo de 22 organizaciones comunitarias y la coordinación de 2.530 compras colectivas, ¿no? La evolución presupuestaria va desde los 188 millones a los 353 durante el 2020, 353 millones durante el 2025. También era un presupuesto que venía ascendiendo. De esta perspectiva, nosotros lo que queremos plantear básicamente es que hay incertidumbre laboral en muchas compañeras y compañeros. Son 47 proyectos que se ven afectados por esta eliminación de programa, 47 proyectos que cada uno de ellos trabajan al menos 3 personas desde el FOSIS de manera parcial, digamos, pero también tienen trabajadores y trabajadoras externas que son las instituciones ejecutoras de estos programas, donde hay distintos roles que se cumplen y una cantidad importante de personas que trabajan en ello, ¿no? Pero también hay una pérdida de redes territoriales y cohesión social. Para nosotros el costo de eliminar estos programas es más alto porque también se va perdiendo la expertise, la preparación que han tenido los colegas y el desarrollo humano, profesional y técnico que no está valorado, digamos. En ese sentido, solicitar a la Comisión que considere estas situaciones y los argumentos técnicos que pueden, al menos solicitar que sean revisados para tener la seguridad que estos programas calzan o no con lo que ha sido informado por la Comisión Asesora. Eso, Presidenta. Muchísimas gracias.
Gracias, César. Vamos a darle la palabra entonces ahora a Marcela. Sí, Marcela va a ser la que va a exponer. Sí, Marcela. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y me gustaría, vamos a reforzar un poco con el tema de los programas. Bueno, decirle que nosotros somos trabajadores y trabajadoras del FOSIS, y eso es súper importante porque estamos precisamente en los territorios y trabajamos directamente con las personas, por lo tanto las disminuciones presupuestarias nos afectan directamente, no solamente como trabajadores, sino también porque somos los que aplicamos la política pública y estamos muy preocupados de lo que pasa. Y todo esto se conecta, ¿no? No es solamente el FOSIS por sí solo, todo lo que hablábamos recién con la Subsecretaría de la Niñez, también pasa por el trabajo que se hace con las familias más vulnerables y en situación de pobreza. Por lo tanto, lo que hace el FOSIS efectivamente tiene un impacto tremendo en todo sentido. Una de las cosas precisamente que acá escuchaba tiene que ver con la comisión, porque los programas del FOSIS están siendo eliminados no por su impacto, sino más bien porque tienen poco presupuesto. Y automáticamente al tener poco presupuesto, como dice la comisión, es eliminado y no hace como la evaluación efectiva del impacto real que tienen las familias y en las comunidades. En ese sentido también, en los últimos años hemos visto cómo los proyectos de la política social se mide principalmente por el número, ¿no? Por cuánto impactamos desde el punto de vista cuantitativo, pero nos olvidamos que la política pública, y eso es lo que nosotros como trabajadores hacemos en el FOSIS, debe ser también una herramienta de transformación social capaz de llegar efectivamente a las personas y efectivamente fortalecer el vínculo entre el Estado y las comunidades. Eso es lo que queremos, y yo creo que ustedes como autoridades y diputados que están en los territorios saben que eso es lo que trabajamos. Entonces, ¿qué pasa? Con el presupuesto 2026, obviamente las personas más afectadas con la eliminación de los programas son las familias más vulnerables de este país. Fomentar la inclusión, proteger a los grupos más desfavorecidos, va a dejar a las personas, principalmente mujeres, sin este tipo de apoyo. El FOSIS trabaja con aproximadamente un 90% de mujeres jefas de hogar. Ese es nuestro público objetivo, mujeres jefas de hogar y niños. Bueno, el programa Apoyo tu Plan Laboral, como lo decía César, principalmente tiene capacitación y apoyos técnicos. Es una formación personalizada para mejorar la empleabilidad, y es el único instrumento público que entrega apoyos directos y personalizados para que las personas puedan emplearse, que es tan necesario en este último tiempo y con esta crisis en el empleo que tenemos. También obviamente tenemos el cuidado infantil, tenemos un 90% de personas que son mujeres jefas de hogar, por lo tanto también necesitamos apoyar el proceso de capacitación para que puedan ir tranquilamente, para que puedan asistir a nuestros programas. El impacto estratégico es, y vuelvo a repetir, el único instrumento público que entrega apoyos directos. Tiene una articulación efectiva además con otros programas, como el programa Familia, Calle y Vínculos, porque este programa apoya a tres tipos de público, a tres tipos de personas usuarias. Está dirigido a las personas con pobreza extrema y alta vulnerabilidad social que son participantes del subsistema de seguridad y oportunidades. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la crisis? Hay un 100% de la rebaja total. El programa tiene un 96% de satisfacción de sus usuarios, que se encuentran satisfechos con lo que nosotros hacemos con ellos, porque el FOSIS trabaja con un acompañamiento continuo. ¿Cuántas personas se van a ver afectadas? Alrededor de 1.500 personas quedarían sin apoyo para el 2026. Este programa en particular se encuentra en 11 regiones del país, 65 comunas, como yo les decía, son la mayoría mujeres en extrema pobreza, están en edad laboral, y el 49%, y este dato es súper importante, sin enseñanza media completa, que hoy en día es un requisito súper importante para acceder al mundo laboral. Y el FOSIS está preocupado precisamente de las personas que no tienen esa oportunidad. El segundo programa es el Acción Local,
que esto es un programa que trabaja directamente en las zonas más vulnerables con las distintas organizaciones sociales y la sociedad civil y también con privados, que la idea es articular precisamente a todas las instituciones públicas que se encuentran en los territorios para poder generar planes laborales que realizan las mismas personas a través de diagnósticos participativos. ¿Cuál es nuestro impacto? Es que tenemos los 100% de planes laborales desarrollados. O sea, efectivamente llegamos a un 100% de desarrollo de estos planes laborales con un 100% de iniciativas exitosas que cumplen su objetivo. Y además, aparte, las mismas organizaciones sociales, en compañía de nosotros con la supervisión, logramos generar un apalancamiento externo del 70%. O sea, el programa tiene un impacto bastante importante en los territorios. Atendemos a 14.900 familias que son beneficiarias indirectas y 9.364 familias del 40% más vulnerable, porque si bien este programa trabaja con organizaciones sociales principalmente que son el grupo motor, impacta a toda la comunidad cuando nosotros hacemos, por ejemplo, recuperación de espacios públicos, arreglos de sedes sociales, trabajo patrimonial, etcétera. Incluimos a toda la comunidad, por lo tanto el impacto va más allá de solamente una persona. Son más de 200 organizaciones sociales que hoy día requieren efectivamente un acercamiento con el Estado, son 200 líderes locales participando y estamos en 38 territorios que están activos hoy en día en todas las regiones del país en el año 2025. Estamos en los territorios más vulnerables del país, o sea, nosotros trabajamos activamente en sectores como la Parinacota, El Castillo, San Luis de Maipú, o sea, en todas las poblaciones más complejas, que precisamente donde están los mayores problemas sociales. ¿Por qué yo digo que es importante el tema social? Porque al parecer el tema social está siendo invisibilizado hoy día por la política pública. Está siendo invisibilizado por el Estado. Y es importante para poder resguardar algunas cosas, como decía la diputada. Cuando existen casos complejos de violencia, de abuso infantil, son las mismas las comunidades las que a veces no levantan las iniciativas o no levantan las dificultades. Por eso es tan importante el involucramiento de ellas, el involucramiento de las organizaciones sociales y de las personas, porque nosotros también somos parte de esa política pública. Y este proyecto va precisamente a activar esa responsabilidad social que están en las poblaciones más vulnerables, donde tenemos problemas de narcotráfico, etcétera. 22 territorios entonces quedan sin intervención. La eliminación de estos programas, como yo les decía, afecta a 200 organizaciones principalmente y obviamente es un retroceso a la descentralización de las políticas públicas, la pérdida de herramientas efectivas para activar procesos de gobernanza local en zonas de rezago principalmente. Y el último programa que se va a eliminar es el programa de educación financiera y consumo colaborativo. Y este programa es súper interesante porque trabaja también con mujeres directamente jefas de hogar mediante talleres y acompañamiento técnico y compras colectivas organizadas. O sea, se hacen compras comunitarias. Esto es súper importante el impacto que tiene, porque no solamente es la compra, sino que también se genera un proceso de educación financiera donde las familias logran generar también sus propios presupuestos, que es súper importante. En Chile no tenemos educación financiera, ni en las escuelas. O sea, la verdad es que tenemos un desconocimiento súper importante, incluso hasta nosotros mismos, si hacemos el ejercicio, no sabemos mucho de educación financiera, manejamos pésimo nuestros presupuestos y nos endeudamos. Chile es un país que está endeudado. Todos se ríen por ahí porque efectivamente es así, no tenemos educación financiera. Y esto en las familias más vulnerables impacta total y completamente. Entonces la idea de este programa es efectivamente fortalecer la autonomía económica con un enfoque que es bastante práctico y comunitario. Además, lo asociativo, no solamente lo hacemos para que la gente se compre junta, sino que también impacta en la cohesión social. Cuando las personas se juntan también hay cambios importantes. Y no solamente pasa eso por la compra, como yo les decía, sino que también hay conversaciones, salen otros temas sociales, son personas que viven en el mismo territorio, por lo tanto también ahí se genera una sinergia bastante importante de compartir algunas experiencias.
Y el ahorro familiar es porque reduce efectivamente los gastos mediante las compras colectivas. Nosotros tenemos más o menos el impacto o cuantificado que una familia puede ahorrar hasta el 30%. Para una familia vulnerable, el 30%, que podrían ser 50.000 pesos o 30.000 pesos al mes, es pagar la luz, el agua y el internet, por ejemplo. Entonces, de verdad el impacto en la economía de las familias es súper importante. Estamos atendiendo hoy día a 991 familias y mujeres, principalmente, como yo les decía. Esto obviamente es el número en personas, pero estábamos también cuantificando que ese ahorro también se multiplica en la familia, porque la mujer no está sola, está con su familia, por lo tanto impacta a la familia total. Hemos realizado 2.530 compras colectivas, pero además también trabajamos con organizaciones sociales. Entonces, lo que pasa en estos proyectos es que si bien trabajamos con las familias, hay familias que a veces no tienen acceso a las compras, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, y son las organizaciones sociales precisamente las que generan las compras por esas familias para que les llegue más rápido el recurso. Y tenemos una reducción también del 100%. ¿Cuáles son los riesgos de la eliminación? Y creo que con esto termino. Es la regresión de los derechos sociales, principalmente a las mujeres jefas de hogar y personas sin escolaridad completa, porque efectivamente es pérdida. Hay desarticulación territorial, nosotros queremos descentralizar, el Estado siempre ha dicho que hay que llegar a otros lugares y descentralizar todo, y perdemos efectivamente lo que trabajamos con las comunidades y sus necesidades. ¿Cómo el Estado llega si no conocemos las necesidades de las mismas comunidades? Hay una pérdida de la eficiencia fiscal porque efectivamente estamos eliminando programas que tienen alto impacto con bajo costo administrativo. Y eso es súper importante decirlo. El costo administrativo de estos programas es bajísimo. En la acción local es casi del 2% del total del presupuesto que estamos impactando. Y por supuesto hay un debilitamiento comunitario. Hoy en día los temas de seguridad, los temas de resguardo social pasan precisamente porque la comunidad tiene que ser consciente de lo que sucede. Y eso estamos perdiendo hoy en día. Quiero agradecer, y termino con estas palabras, de que lo social es muy importante. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. No podemos vivir en una sociedad que no sea capaz de hacerse responsable y también ser parte de las problemáticas que existen. Nosotros como profesionales y como trabajadores y trabajadoras del FOSI somos muy, muy preocupados por estos temas. Solamente decir, y acá no es como algo que estamos muy orgullosos, que el FOSI el año pasado en un estudio de impacto fue uno de los servicios más reconocidos por la sociedad civil. Y eso obviamente es porque el trabajo que hacemos es directamente en las comunidades y con las personas, de la mano con las personas, dándole dignidad y acercando la política pública del Estado precisamente a los territorios más vulnerables. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Bueno, voy a dar la palabra a algún diputado o diputada que quiera hacer alguna consulta. Diputada Joana Humaga. Muchas gracias, Presidenta. Quiero agradecer la exposición. Creo que hoy día estamos viendo situaciones que son súper atingentes y que por supuesto que tienen un tremendo impacto social para las mujeres, para nuestras familias. Lo vimos recién con el tema de los niños, pero lo que está ocurriendo con estos programas en particular, uno no lo comprende. Y por eso yo decía, claro, la famosa comisión asesora, que yo no sé cómo asesora, con quién conversa, cómo lo hace, cuál realmente son sus parámetros para la toma de decisión de todos los programas que hoy día están solicitando presupuesto cero. Y nosotros vemos el impacto que tiene real, porque si bien acá bien lo explicaban, habla de montos que pueden ser pequeños versus otros grandes programas, pero tienen un mayor impacto porque es más focalizado y es mucho más específico, va donde realmente la gente lo necesita. Entonces mi pregunta primera es, ¿qué pasó? ¿Hubo una conversación, ya sea de esta comisión o del Ejecutivo, con FOSI, ya sea a nivel jerárquico, digamos,
o con los propios trabajadores para poder hacer una bajada real de la toma de decisiones que estamos haciendo, porque esto va a impactar negativamente, porque todo lo que hoy día sean estos programas que queden sin recursos, significa que todas esas personas van a tener una afectación en lo económico, principalmente que hoy día tenemos un déficit, en lo social, porque son mujeres mayoritariamente, porque hay niños involucrados. Entonces esto es una cadena, no es algo, cuando hablamos de 1.500 personas en la estadística, para mí son 1.500 familias y más. Entonces, mínimo multipliquemos por 3 o por 4 afectados por esto. Entonces, yo quiero, y me toca como presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, donde acá tenemos a varios que participan, que estamos afectados también nosotros con lo que está ocurriendo con estos programas. Entonces, teniendo esta respuesta, que saber si efectivamente hay una conversación para la toma de decisiones de parte de esta famosa comisión asesora que después le dice, ¿cierto?, a la DIPRES, estos proyectos fuera, no le pongamos recursos, digamos, eliminémoslos, porque en realidad su impacto va a ser menor porque son pocas personas. Después, ¿cómo nosotros podemos, desde la comisión o desde nuestra intervención en la discusión de presupuesto, contrarrestar? Porque para eso necesitamos también la respuesta de quienes hoy día nos acompañan respecto de cómo podemos, ¿cierto?, ir a pelear estos presupuestos y ir a pelear un presupuesto cero en otra, hoy día, ítem donde se están aumentando los recursos, y estoy segurísima que no impactan de la manera que aquí FOSIS, la Defensoría de la Niñez y otros programas impactan realmente a nuestras familias y a nuestra sociedad. Eso, presidente. Gracias, diputada Ahumada. Tiene la palabra el diputado Otuite Teao. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a los expositores. Más que nada hacer una reflexión, pero antes también confirmar lo que se anunció aquí, presupuesto número 0 para políticas que sí impactan en los territorios. Yo soy con evidencia empírica en la región de Valparaíso, principalmente aquí en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, tuvimos un tremendo desastre, un incendio, y justamente el estar en terreno y conversar, ¿no es cierto?, con muchas mujeres que perdieron todo, y de hecho muchas de ellas tenían sus microemprendimientos en casas que perdieron, desde talleres mecánicos con sus familias, desde gente que arrendaba equipos, instrumentos musicales. Había gente que recién se había endeudado directamente, ¿no es cierto?, con una tarjeta de una casa comercial para implementar una especie de panadería, pastelería en su casa, y distribuían, y así suma y sigue. Y le quiero decir que la mayoría de todos esos emprendimientos eran liderados por mujeres que además criaban niños y estaban solas. Entonces, cuando uno en el territorio ve este tipo de desastres, ¿no es cierto?, y acompañando a los damnificados, y uno escucha la palabra FOSIS y se mete en esto, se da cuenta el impacto que causan en los territorios. Y por eso me impresiona que pareciera como que el presupuesto está de un nivel de improvisación terrible. O sea, partamos de cero y el que reclama, quizás le vamos a reponer un par de presupuestos, y si no, pasa y nos ahorramos unas luquitas. Eso es la señal que nos está dando hoy día quienes están preparando este presupuesto de la Nación para el próximo año. El próximo año que necesitamos, ¿no es cierto?, obviamente, al igual que todos los años, un repunte en términos económicos, y que muchas de estas mujeres se independicen de estar constantemente golpeando las puertas del Estado para obtener algún beneficio. Esta es la forma de salir de ese periplo de andar golpeando de institución en institución a ver si recoge algo de presupuesto o algo de recursos para poder salir adelante. Hay que visibilizar, obviamente, esta situación. A mí me parece terrible que una de las principales que piden, que las emprendedoras piden constantemente. Yo le voy a decir que aquí en Viña del Mar asisto constantemente al Hotel O'Higgins, que hay un salón donde entre Cercotec y Corfo, ¿no es cierto?, constantemente están entregando información a las emprendedoras, y cuando nos hacen esta invitación a dar charlas, a contarles, porque también vengo del mundo del emprendimiento y uno ve cómo la gente tiene las ganas, quiere formalizarse, quiere crecer, pero lamentablemente
nos están demostrando la autoridad aquí que preparan el presupuesto, de que parece que no realmente ellos no lo quieren tanto como sí lo quieren los emprendedores. Me gustaría que, al igual que mi colega Joana, que nos contestara con respecto a la pregunta que hizo ella, porque va a ser muy importante también para seguir visibilizando y reponer, espero, los presupuestos estimados para el próximo año 2026, que tan importantes son y que tanta ayuda le hacen no solamente en Viña del Mar. Cuando uno va en la región de Valparaíso, a la provincia de San Antonio, y ve, ¿no es cierto?, a muchas mujeres emprendedoras que los fines de semana largos están ahí, porque gracias al turismo también, que también le pegaron un recorte del 27%, están día a día con sus carritos, muchas de ellas también realizando, ¿no es cierto?, en estas ferias que hay de fin de semana largo en la provincia de San Antonio, con sus productos. Muchas de ellas también son mitad artesanas, mitad comerciantes, para tratar de hacer un mix y así sobrevivir. Y todas ellas hablan de lo que aprendieron en el FOSIS, porque en realidad no tenían muchas otras oportunidades de poder aprender de la educación financiera. Porque la educación financiera, para los que no saben, no es utilizar tu dinero, sino que al estar formalizado, cómo utilizar el dinero a través de estos préstamos para invertir y preparar un simple estado de flujo y ver cuánto entra, cuánto sale, cuál es la utilidad y qué volvemos a reinvertir, y así un largo, etcétera, etcétera, a medida que van creciendo. Así que nos unimos a la causa dentro de todo para visibilizar esta situación. Y vuelvo a repetir, parece que es una improvisación sobre un presupuesto, y yo creo que eso no debería ser así. Eso, presidente, esa es la reflexión. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix. Gracias, presidenta. Saludar a quienes nos acompañan, a Marcela, Lucía, Margarita, César y... ¿Perdón? Guillermo. Porque igual están de un lado a otro, han estado también buscando estar en la subcomisión, ahí estar pendiente de la discusión de presupuesto. Nos pidieron la posibilidad de estar acá y exponerle a la comisión, que como muy bien decían, no somos vinculantes, podemos opinar, podemos oficiar, podemos convocar. A mí me parece muy mal gusto que el director no haya venido. O sea, me parece que es la forma de defender los argumentos, más allá de no querer suponer a priori que es una mala o una buena decisión, ¿no? En su exposición debería convencernos que es una buena decisión, pero como no tenemos la exposición del director, yo creo, presidenta, que deberíamos de convocar a la ministra o a la subsecretaria en su defecto para que vinieran a dar los argumentos de por qué estos 4 programas hoy se encuentran con financiamiento cero, si hay alguna razón, alguna propuesta distinta, si hay una evaluación de los proyectos, conocer las razones de por qué se tomó esta decisión. Pero hoy día nos quedamos un poquito de mano atada porque hubiera sido bueno haber escuchado igual los argumentos del director. Y claro, yo creo que nadie aquí podría desconocer el rol que el FOSI ha cumplido en estos casi 30 y tantos años, ¿no? Siempre lo dice muy bien su logo, ¿no? Una escalerita que ayudaba sobre todo a nuestra población más abandonada, más pobre, que están bajo la línea de la pobreza mayoritariamente, y que, o si no, están expuestos a caer en ella. Entonces, siempre fue un servicio muy importante en la gestión gubernamental. Y día a veces se nos pierde un poquito el radar, no sabemos bien en lo que están, digamos. Y que lata que no viéramos a enterar justo la discusión del presupuesto en lo que están. Sobre todo que esta es una comisión técnica referida a estos temas. En alguna oportunidad, al principio del periodo, también convocamos al director por unas situaciones que habían, por unas denuncias también de los gremios. Entonces yo quiero, presidenta, porque le tengo un gran valor a este servicio, creo que no podemos, a todo lo contrario de lo que se está haciendo, hay que fortalecerlo. Y para mí es muy importante que venga la autoridad a explicarnos por qué de estas decisiones. Y volver a invitar al director, aunque venga también la ministra, tenerlos a los dos acá, podría ser un acuerdo de la comisión. Y que podamos recibirlo quizás el otro lunes o el siguiente. Eso, muchas gracias, presidente. Diputada Delgado tiene la palabra.
Sí, bueno, Presidenta, primero estoy de acuerdo con la diputada Mix. Creo que debemos tener acá a la ministra y el director para que nos explique por qué está sacando estos 4 programas. Yo también, así como el diputado Twiggy, he conversado con las mujeres y las he escuchado sobre todo cuando agradecen a FOSIS, porque estamos hablando de mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar también, no han visto otra salida y aparece FOSIS como la gran luz que ilumina para que ellas se puedan desempeñar solas sin depender de un hombre que más encima las maltrata. Tengo casos en que ellas han salido adelante haciendo pan, haciendo quequitos, vendiendo sus cosas y apoyadas por FOSIS. Y eso es increíble porque dan una ayuda real a las mujeres, ayudan a las madres solas. ¿Cuántas mujeres en Chile están con 2, 3 hijos solas enfrentando el mundo y acá encuentran a alguien que les da esa contención? La verdad es que me llama mucho la atención que se hagan recortes cuando estamos hablando de que hoy estamos escasos de empleo, que las mujeres sobre 50 años no tienen trabajo, que estamos hablando de todas las carencias que tiene este país y un programa que ayuda a subsanar esas carencias, hoy lo están restringiendo. Y como todo se ha modernizado, le pregunté al chat GPT, ¿qué beneficios trae el FOSIS para las comunidades? Quería saber cómo lo veía también la inteligencia artificial. Dice que los beneficios son apoyo a la generación de ingresos, programas de emprendimiento, capacitación y habilidades laborales, fortalecimiento de la cohesión social. Esto me gustó mucho porque el FOSIS promueve la integración de grupos vulnerables como personas con discapacidad, comunidades indígenas, mujeres y fomenta la participación activa de comunidad en la toma de decisiones. Esto refuerza el tejido social y la capacidad de la comunidad para enfrentar desafíos comunes. Eso es algo que yo creo que toda sociedad busca. Mejora de viviendas y entornos comunitarios, reducción de pobreza y la exclusión social y proyectos de fortalecimiento organizacional. No le veo problema por ningún lado. Quitar estos proyectos de verdad es ponerle el pie a tantas mujeres que quieren salir adelante con sus hijos. Como lo dije en un principio, con Mejor Niñez, ¿qué quieren? ¿Que el crimen organizado siga creciendo? Porque una mamá que tiene que mantener sus hijos y no tiene una red de apoyo desde el Estado, se va a ir por lo más fácil. Y hoy en día estamos viendo que el crimen organizado recluta niños y jóvenes y que se los vamos a entregar en bandeja. ¿Por qué? Porque el Estado simplemente considera que hacer programas para la gente pobre es botar la plata, es perder dinero. O sea, estamos ganando, porque la seguridad es lo que está en juego hoy y todo el mundo anda haciendo campaña también, la seguridad. Esto es seguridad. Y si un gobierno no lo garantiza, vamos a perder. Así que al menos con mi apoyo, ahí también lo hablamos, las vamos a recibir. Y quiero que el gobierno le explique por qué baja estos proyectos que están ayudando realmente a la gente que lo necesita, que está en el 40% del registro social de hogares más bajo de Chile. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputada Delgado. ¿Alguien más tiene la palabra? Diputado Melo, vamos en honor del tiempo, nos quedan 14 minutos para que podamos también escuchar a los profesionales, que a mí también me gustaría hacer una intervención bien cortita, pero una reflexión más que nada, para que vamos ajustando los tiempos, diputados y diputadas. Diputado Melo tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, mire, están en cuestión estos programas. Yo creo que todos los conocemos, tienen un impacto en los territorios, sobre todo, como bien se ha dicho acá, mujeres de menos ingresos. O sea, estamos hablando, la verdad, de mujeres que inclusive no han terminado ni siquiera la enseñanza media, pero encuentran en el Estado, de manera descentralizada, a través también de la labor que cumplen las municipalidades, en su implementación, programas que permiten generar pisos mínimos, ¿ya?
Y bueno, estamos en un tiempo en el que el tema de los recortes presupuestarios, a propósito de mantener las cuentas del Estado a firme, ¿ya? La edición de presupuesto ha ido recortando. Está en estos programas en materia social, pero también, por ejemplo, en salud, que tampoco entiendo mucho el por qué, el programa Más, autovalente, que precisamente también está enfocado en personas mayores de sectores de menos ingresos. Entonces, claro, yo creo que la comisión debiera dar una conversación de fondo, ¿ya? Y si se cita a la ministra, ojalá que pueda venir a explicar aquello. Creo que tiene sentido, la verdad, ¿ya? Yo quiero acompañar esa petición que han hecho los demás colegas, porque siempre cuando se mete el cinturón, en este caso, los más afectados son los más débiles, o aquellos que están, ¿no es cierto?, en los sectores más marginados. Yo creo que eso debiera ser completamente al revés, ¿ya? O sea, debiéramos contar con un rol mucho más activo de parte del Estado en estas familias. Y yo creo que sería importante tener al Ejecutivo para que explique bien qué está detrás de esta decisión, qué va a pasar con esos programas, qué va a pasar con estas personas que son usuarias o beneficiarias, ¿ya? Porque tampoco la idea es que si se va a terminar con esto, yo espero que no, pero si va a ocurrir algo así, bueno, la pregunta es, ¿qué alternativa, en este caso el Estado, porque son programas, muchos de ellos que no son parte de este gobierno, sino que de gobierno en gobierno han estado presentes y por lo tanto alguna alternativa debiera existir? Eso, Presidenta. Gracias, diputado Melo. Yo les quiero agradecer, Marcela, César, la presentación que ustedes hicieron. Perdón, diputado Celedón. Diputado Celedón tiene la palabra. Bueno, es muy importante todo lo que ustedes han dicho, ¿no? Y me alegra escuchar una valoración del Estado y del rol que ha cumplido con los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Porque leí hace poco, hoy día en la prensa, que se adhería a un concepto de que los funcionarios públicos son parásitos de la sociedad. Y esto demuestra exactamente todo lo contrario, que el servicio que se presta a gente en concreto, como dan todos los testimonios, que me parece muy valioso, los testimonios de los parlamentarios, porque son parlamentarios que tienen vínculos concretos con las organizaciones sociales y dan testimonio del trabajo que ustedes realizan, ¿no? Por eso creo que es relevante lo que usted proponía, Presidenta, o Claudia, perdón Claudia, de citar a la ministra de Desarrollo Social. Hay más ministros de Estado que forman parte del Consejo de FOSI. Porque creo que es importante el diálogo sobre esta materia. A mí me llama la atención uno de los programas que tenía 200 millones, subió significativamente el año 25 y el 26 cero. No tiene lógica eso. Por eso creo que sería útil para todos y desde luego invitar a las personas que nos han expuesto cuando vengan las ministras para que todos las escuchemos. Eso sería. Gracias, diputado Celedón. Ahora sí, bueno, muchas gracias Marcela y César por las presentaciones. El FOSI es clave para la superación de la pobreza. Yo creo que no hay ningún diputado en este Congreso Nacional que pueda decir lo contrario.
Precisamente ustedes focalizan políticas públicas, programas, intervención que van en beneficio no tan solo de mujeres, de territorios, de comunidades, de organizaciones. Y eso hoy día, la eliminación de los programas, por ejemplo, Acción Local, o de los programas de apoyo al presupuesto familiar o apoyo a tu plan laboral, es realmente preocupante. Nos preocupa porque hoy día no creo que no se debe todo medir desde lo cuantitativo. Es verdad que los números generan un impacto en términos de la proyección, puede ser en materia de inversión, pero también acá es importante lo cualitativo, que tiene que ver cómo aquello que refleja, por ejemplo, lo que tiene que ver la importancia del contexto o la importancia de las redes, o de qué manera un programa o un proyecto logra una intervención que impacta en la independencia económica de las mujeres de nuestro país. Y eso es finalmente, no todo debe ser medido a través de números, porque hay cosas que precisamente en estos programas pudiésemos hablar, por ejemplo, también existe eliminación que impacta a profesionales, que van a ser eliminados porque van a eliminarse los programas, o que no van a tener posibilidad a lo mejor de continuar. Y estamos hablando de jefas de hogar, estamos hablando de personas en pobreza extrema o baja escolaridad o también bajas competencias o deficiencias, competencias laborales que pudiesen alcanzar ellos a obtener a un corto, mediano o largo plazo, y sin embargo estos programas le permiten y le ayudan a que puedan focalizar o que puedan también desde allí generar una intervención distinta desde el ámbito territorial con las personas. Vamos a tomar dos acuerdos. A mí el primero me parece importante volver a reiterar la invitación al director nacional de FOSIS, que creo que de igual manera a lo mejor no tuvo tiempo ahora esta semana, pero le vamos a volver a reiterar la invitación al director nacional para que nos pueda explicar, nos pueda comentar y también su opinión con respecto a cómo él ha defendido el presupuesto también en la DIPRES, que es muy importante. Y lo segundo es hacerle la invitación también a la ministra de Desarrollo Social para que también ella nos dé su opinión y cómo también esto impacta, sobre todo hoy día, donde existen las mediciones y están en aumento la pobreza también en nuestro país, porque efectivamente son muchas las áreas donde es multidimensional, pero de una u otra manera también hoy día la falta de oportunidades en el ámbito laboral y también la crisis económica de seguridad también nos lleva a que esto también genere un impacto importante en las familias, sobre todo las más vulnerables de nuestro país. Así que, diputados y diputadas, tomamos eso todo de acuerdo. Esto sería después de la semana distrital, sería el día lunes, si no me equivoco, 27 o no, 27 de octubre. Sí, 27 de octubre, para poder invitar al director nacional de FOSIS y también a la ministra de Desarrollo Social. Acordado. Eso, ahora le vamos a dar la palabra, no sé quién quiere conversar, César, Marcela, cualquiera de los dos, o alguna de las preguntas que se plantearon o alguna reflexión de lo que se ha dicho. Agradecer las intervenciones de las diputadas y diputados por lo que hemos estado comentando, ¿no? Ante la pregunta respecto a si esta comisión asesora para reestructurar el gasto público ha tenido contacto con nosotros, la verdad es que no, ha sido una sorpresa. De hecho, el anteproyecto que se preparó la institución daba cuenta de otras propuestas, ¿no? Y eso lo conocimos recién el día 30, 1 de octubre, y ahí tuvimos conocimiento de estos cambios, estas modificaciones, que en el caso de 3 programas son los que nos están afectando en su eliminación y en otros tanto la disminución presupuestaria. Pero claramente lo que opina el Consejo Asesor no dialoga con otras comisiones. Por ejemplo, usted mismo menciona la Comisión Asesora para actualizar la medición de la pobreza, que poniéndolo un nuevo estándar estaríamos en alrededor de un 23%, ¿no? Es preocupante entonces esa cifra y es cómo el Estado se hace cargo de ello. Pero también tenemos objetivos internacionales, la Agenda 2030, digamos que también hay un objetivo, un propósito de erradicar la pobreza, cómo avanzamos en ese sentido. Cómo avanzamos también en un consenso que ya es antiguo respecto a que la protección social para la familia y personas en situación de pobreza requiere de particularidades de intervención. Nosotros trabajamos con el decil del 10 y el 20% más vulnerable, ni siquiera el 40%. Por lo tanto, requiere que el subsistema tenga integrado también otros complementos que contribuyan a superar las barreras de inicio para comenzar estos caminos de desarrollo y de bienestar que nosotros deseamos. Así que efectivamente hay un debate muy interesante
como Estado tenemos que hacernos cargo de aquello, de lo que viene, y hoy día, claro, estamos justamente en este marco de discusión presupuestaria que limita un poco la discusión, entendemos el contexto que se da, pero creemos que es necesario hacer un esfuerzo porque acá las familias vulnerables no pueden estar pagando la responsabilidad de otras actuaciones, de otras decisiones en temas económicos. Marcela. Palabra Marcela. Sí, claramente para nosotros fue una sorpresa el tema del presupuesto, la verdad, y también que nosotros los trabajadores estemos acá habla mucho del servicio, creo yo, también, de la importancia que nosotros le damos a la política pública social y a lo que hace el FOSI, porque como trabajadores estamos muy comprometidos con ese proceso y esperamos efectivamente que ustedes como autoridades nos puedan apoyar a visibilizar, como decía el diputado anteriormente, lo que hacemos y el impacto real que tiene en las comunidades, organizaciones y familias. Así que agradecemos la instancia y bueno, esperamos también que puedan obtener las respuestas más de la autoridad del por qué estos programas son eliminados, porque desde nosotros no tenemos esa respuesta, no la manejamos, no sabemos cuál fue la decisión que se tomó. Nosotros más que nada venimos a defender nuestro trabajo y también en lo que creemos y en lo que pensamos que es lo mejor para las poblaciones, comunidades y organizaciones de nuestro país. Gracias, Marcela. Por eso vamos a citar nuevamente a la ministra y al director nacional y que lo vamos a dejar en el primer punto de la tabla del día 27 de octubre a la misma hora, a las 14:50. Diputados y diputadas, también estaba en la orden del día continuar con el debate y la votación en particular del proyecto de ley de armonización. No se pudo tocar, así que lo vamos a continuar en nuestra próxima sesión. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.